Hola querida comunidad, ¿cómo están? Yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro, un espacio en el que estamos buscando darles herramientas, traer a los mejores especialistas para que ustedes tengan armas para su camino a la crianza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y es un honor estar el día de hoy con una invitada de lujo. Es impresionante todo lo que tiene, ya casi llegando a los 400,000 seguidores en TikTok, más de 5 millones de me gusta. A nada de llegar a los 15,000 en Instagram. Y pues bueno, tiene una súper preparación nuestra invitada de hoy, Ana Gaby Vega. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de la Alimentación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Nutrición Clínica por la Universidad Iberoamericana también, tiene diplomado en Nutrición Infantil por la Universidad de Guadalajara, una especialidad en Alimentación Complementaria Autorregulada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y además es asesora de lactancia materna por la Asociación Pro Lactancia Materna en conjunto con la Confederación Nacional de Pediatría de México. Y actualmente es estudiante de la Maestría Internacional en Nutrición y también mamá, que busca compartir con otras mamás todo su conocimiento. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá, de poder compartir un poquito con ustedes y con toda la comunidad que nos va a estar viendo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, me gustaría que nos platicaras un poco más de tu formación. Sé que actualmente hay pues mucha polémica porque hay muchas terminologías para la nutrición, nutricionista, nutrióloga, hay nutriólogas clínicas, nutriólogas enfocadas en el deporte. Digo, en tu caso fuiste puliendo un poquito más hacia la nutrición infantil. Cuéntanos un poco más de tu formación. Sí, así es. Yo estudié la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. De ahí empecé a hacer la maestría en Nutrición Clínica, la concluí y me empecé a dedicar básicamente a la nutrición infantil. Yo trabajé en el Hospital para el Niño Poblano, estuve ahí 9 años y me enamoré de la nutrición en niños, ¿no? De la atención en los niños y de todo lo que se puede prevenir teniendo una buena alimentación desde el inicio. Por lo tanto, me empecé a especializar en esto y empecé con estudios, diplomados, a especializarme justamente en esto que me apasiona, me fascina, que es la nutrición en bebés y sobre todo en alimentación complementaria. Muchas gracias, Ana Gaby. Y empezando ya con los temas, bueno, ahorita las estadísticas nos están diciendo que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Así es. Entonces, por eso nosotros consideramos que es importante traer esta información a los papás, porque también las estadísticas dicen que el 56% de los niños de la población mexicana en 2035 van a ser niños con obesidad. Es algo que se tiene que ya empezar desde ya a tomar armas, los papás empoderarnos para poder darles un mejor futuro a nuestros hijos, ¿no? Y ya empezando con esto, nos gustaría saber cuáles son los tipos de alimentación con los que podemos empezar la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria y cuándo se empieza? Ok, pues la alimentación complementaria básicamente es la introducción de sólidos diferentes o de alimentos diferentes a la leche materna. Todos los bebés, bueno, lo ideal sería que todos los bebés tomaran lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses por lo menos. Hay mamás que por diferentes razones, situaciones, incluso por misma decisión, tienen bebés alimentados con fórmulas lácteas. Lo ideal es esperar a los 6 meses para que bebé empiece a probar otros alimentos, y esto tiene mucho que ver con el desarrollo neurológico, el desarrollo gastrointestinal, tiene que ver también con algunas especificaciones. Yo siempre digo que la alimentación complementaria se define cuándo iniciar, cuando bebé y cumple con ciertos requisitos. Entonces, este inicio de la alimentación complementaria debe de ser individualizado. O sea, cada bebé es diferente, cada familia es diferente y dependiendo de esto, cada bebé va a empezar en cierto momento en específico. Los bebés de lactancia materna sí se busca que empiecen hasta los 6 meses porque queremos proteger la leche materna exclusiva por 6 meses. No por otra razón más que esta de proteger la lactancia materna y todos los beneficios que nos da
el que es exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, cuando los bebés empiezan a tener 6 meses, empieza una curva de aumento de requerimientos, principalmente de hierro, de zinc, que la leche ya no es capaz de cubrir. Entonces, ese déficit que tiene, porque sí sigue teniendo de muy buena calidad todos estos nutrientes, pero ya no logra alcanzar los requerimientos tan altos que tiene bebé. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que introducir alimentos principalmente ricos en estos nutrientes. Ahora, hay diferentes formas de alimentar a un bebé. Está la forma tradicional, que ha sido las papillas. Está el BLW, que pareciera que es algo nuevo, pero realmente se empezó a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahorita tomó mucho auge por todos los beneficios que tiene, pero realmente no es una moda y no es un método nuevo. O sea, es algo que ya se ha ido desarrollando con el tiempo. Y en este BLW, que es la alimentación a través de los trozos, está una variante que también hay mucha confusión con esto, que se le llama el Bliss. No es la combinación de papillas y de trozos, es una variante del BLW. O sea, es tener un poquito más de control, un poquito más de estructura y de cuidado para que los bebés no vayan a tener anemia y no vayan a tener deficiencias en el crecimiento por falta de nutrientes. Pero en sí es un BLW. O sea, básicamente es un BLW, algunas texturas cambian, pero no es la combinación de ambos. Yo pensaba eso, que era la combinación de estos dos, pero no, solamente es una especie de variante del BLW. Así es, y hay mucha confusión en esto, así de yo decidí empezar con el Bliss. Siempre le pregunto a mis pacientes, ¿para ti qué es el Bliss? ¿O qué te explicaron qué es el Bliss? Cuando me dicen que es un método mixto, les explico que no es eso, ¿no? Porque es importante que todos los papás tengan muy buena información en cuanto al método que van a aplicar para que realmente obtengan todos los beneficios que les va a dar el método. Nos gustaría saber qué tan importante es la alimentación durante el embarazo. No solo a nivel alimentario, obviamente también vitaminas, pero también actualmente yo sé que no es nuevo, pero hay algo desarrollado que es la alergia o la poca tolerancia a la proteína de la leche. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de la alimentación durante el embarazo? Y otra, lo de la proteína de la leche, porque, en el caso de mi esposa, ella sufrió mucho por eso, porque tenía que retirar pues todos los lácteos de la dieta para que el bebé no sufriera de eso. Y pues, oh sorpresa, ves los alimentos y técnicamente todos los alimentos tienen lácteos. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poquito de la proteína de la leche y la alimentación durante el embarazo. Sí, en cuanto a la alimentación durante el embarazo, es bien importante tomar en cuenta que existe una teoría que se llama la teoría de los primeros 1000 días de vida. En estos 1000 días de vida se toma en cuenta desde la concepción hasta los 2 años de un bebé. Todos los hábitos que se generen en esta etapa de los 1000 días va a modificar o va a generar cierta modificación en la genética. A esto se le llama la epigenética. Entonces, estos son como switches que se pueden subir o bajar dependiendo de la alimentación que se tiene. Por eso es bien importante tener embarazos muy bien planeados, en donde la mamá no solo se cuida en cuanto se da cuenta que está embarazada, ¿no? Sino meses antes, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los nutrientes, en cuanto a las vitaminas, y todo lo que va a comer durante el embarazo va a repercutir en la salud futura de su bebé. Esto también tiene mucho que ver con los sabores de los alimentos. Por ejemplo, si una mamá no come nada de verduras durante el embarazo, va a ser difícil que el bebé acepte el sabor de las verduras al inicio de la alimentación complementaria. Pero si mamá estuvo comiendo, incluso durante la lactancia, diferentes sabores, diferentes nutrientes, estos sabores bebé los va a poder reconocer en los alimentos y va a ser mucho más fácil que los acepten. Ahora, en cuanto a la alergia a la proteína de leche de vaca, actualmente está sobrediagnosticada, o sea, hay muchas veces que bebé tiene un reflujo fisiológico y es un reflujo fisiológico que va a pasar, ¿no? Muchos también lo confunden con la intolerancia a la lactosa, que también todos los bebés pasan por intolerancia a la lactosa al inicio de la alimentación y esto se regula con el tiempo, continuando dando la leche materna. La parte de la alergia a la proteína de leche de vaca es una alergia que se ha dado últimamente y es común. Y esto tiene que ver
con el tipo de vacas. Las vacas también han sido modificadas genéticamente para Claro. que sean vacas que generan una gran cantidad de leche. Entonces, hay un gen que se cambió y ese gen ya no es compatible con la inmunología del ser humano. Entonces, todo puede llegar a desarrollarse y con la simple clínica de ver al bebé, se puede saber si es una alergia a la proteína de leche de vaca, pero sí se tiene que poder identificar muy bien para no generar confusiones. Y pues sí, aquí el único tratamiento que hay es continuar con la lactancia materna, pero con una dieta completa de exclusión de lácteos, productos lácteos y trazas de leche. Correcto. Perfecto. Y ahora, Gaby, ¿cómo debemos, qué requisitos se necesitan que nosotros podamos tener así observables para que el niño empiece la alimentación complementaria y que sepamos, ya está listo? Ok, un bebé tiene que empezar la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Puede ser semanas antes, semanas después. Nunca antes de los 4 meses, nunca después de los 7. Esto es importante independientemente del peso. Antes el peso era un factor importantísimo, que si no pesaba 6 kilos el bebé, no podía empezar a comer. Tiene que empezar a comer antes de los 7 meses, ¿no? Porque puede haber repercusiones para la salud. En segunda, y esto lo dicen muchos profesionales de la salud, que bebé se tiene que sentar solo. Bebé difícilmente se va a sentar solo a los 6 meses. Difícilmente. Sí, ¿no? Se sientan con apoyo y se sientan un ratito, ¿no? Pero esto se va desarrollando con el tiempo. Los bebés llegan a sentarse bien entre los 7 y los 8 meses. Mientras se pueda sentar con apoyo, ese es ya también un factor para iniciar la alimentación complementaria. Es importante que tengan muy buen control tanto del pecho como control cefálico, o sea, que bebé no se caiga, no se vaya hacia adelante, porque esto sí podría generar riesgos de aumento de riesgo de asfixia. Otra cosa es que ya tenga interés por los alimentos, o sea, que no se les antojan porque no los han probado nunca, pero ya les llama mucho la atención la acción de que los papás se lleven los alimentos a la boca y los vean y empiezan a desarrollar esto de los olores y tienen interés por los alimentos. Y la última sería que ya se llevan las cosas a la boca. O sea, normalmente llega una etapa en que bebé se empieza a meter absolutamente todo a la boca. Y este es un factor que también nosotros podemos evaluar si es que ya no tiene el reflejo de extrusión, que quiere decir que tú le acercas algo y saca la lengüita. Pero si bebé, en lugar de que saque la lengüita, le acercas y abre la boca, quiere decir que el reflejo de extrusión ya se ha perdido y es momento entonces de iniciar la alimentación complementaria. Correcto. Entonces, Gaby, esto de los tecitos antes de los 6 meses, que cualquier comida, y que a veces se ha escuchado entre los abuelitos que dicen, ya se le antojó. En realidad no se le antojó, ¿no? Sí, no, prohibidísimo dar nada antes de los 6 meses por muchos factores, ¿no? Porque esto de, que pruebe, la probadita, ¿no? Puede llegar a afectar en el sentido de que pueden desarrollar alergias que en realidad no tenían que desarrollar y pueden aumentar los riesgos de asfixia. Los test no se recomiendan hasta después del año de edad porque pueden ser neurotóxicos. Entonces, de preferencia, antes de los 6 meses, solo leche. Y después de los 6 meses, con mucho cuidado, la alimentación complementaria. Correcto. Claro que sí. ¿Cómo nos podemos preparar en casa? Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo al BLW, ¿no? Que si se puede asfixiar. ¿Cómo podemos prepararnos? Y además de eso, ¿cuántas veces al día hay que mostrarle los alimentos al bebé? Ok, es todo un proceso. Yo siempre comento que la alimentación complementaria es un proceso de adaptación a un nuevo tipo de alimentación. Bebé solo ha tenido en su boca leche y el que de repente tenga un sólido en la boca es completamente un nuevo mundo para ellos. ¿Por qué? Porque el paladar, las papilas gustativas, todo lo tienen demasiado virgen. Y esto hace que cuando sientan un alimento, lo sientan en todo su sabor. Por eso no necesitan ni sal, ni complementos, ni condimentos, ni nada. Necesitan conocer los alimentos en su sabor original. Ahora, cuando ya van a empezar los papás con la alimentación complementaria, yo recomiendo 2 cosas siempre. Informarse perfectamente antes de empezar, o sea, porque unos empiezan así, pues, se atoran y ya no saben qué hacer. Entonces, empezar a informarse desde antes. Y la segunda sería tomar un curso de primeros auxilios para bebés.
Eso sí se los recomiendo siempre a todos los papás. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros la seguridad de saber que estamos preparados y saber que estamos haciendo lo correcto. Y esto en cualquier método que se utilice, no importa que si es tradicional o baby led weaning. Así es, se tiene la creencia que con el BLW los bebés se ahogan más. Hay estudios científicos que comprueban que los bebés se ahogan igual con papillas que con BLW. Entonces no hay diferencia en cuanto al método, más bien es la adaptación que tarda un poco más, por ejemplo con el BLW, porque bebé tiene que aprender qué hacer con el sólido en la boca, mientras que con la papilla bebé únicamente tienen que deglutir, ¿no? Entonces eso es algo importante y como es un proceso de adaptación tenemos que empezar poco a poquito. Entonces empezamos con 2 comidas al día, después agregamos la tercera, después vamos integrando los 5 grupos de alimentos en cada comida y de esta manera bebé tiene la oportunidad de desarrollar habilidades sensoriales en la boca, habilidades sensoriales en las manos cuando están agarrando los alimentos y habilidades motoras de masticación y de deglución al momento también de utilizar la lengua para deshacer los alimentos, porque muchas personas siempre dicen, ¿cómo va a empezar con sólidos si no tiene dientes? Los bebés no necesitan dientes para empezar con el método de BLW. Con el método de BLW lo que hace bebé es deshacer el alimento contra el paladar, o sea, contra la lengua contra el paladar, y después empieza a hacer el movimiento de lateralización de la lengua para pasar los alimentos hacia las encías y las encías machacan. Pero en sí, que necesiten dientes para comer sólidos, no los necesitan. De acuerdo. ¿Necesitamos que un plato especial, algunas cucharas especiales o cómo empezaríamos esto? Sí, o sea, también es importante dentro de la preparación para iniciar, tener todo listo, ¿no? Tener todo listo en cuanto a platitos, cucharitas, etcétera. Los platos, lo único que yo les pido es que sean libres de BPA, ¿no? O sea, que es un microplástico que puede ser bastante tóxico para los bebés. Entonces, que sea el platito que ustedes quieran, ¿no? Siempre de colores neutros, o sea, que no tenga dibujitos, que no tenga personajes, porque esto hace que se desconcentre la atención hacia los alimentos y entonces se va hacia los colores, hacia los monitos, hacia todo esto. Y necesitamos que la alimentación complementaria sea una alimentación consciente, que bebé sepa que se está alimentando, que bebé sepa que está agarrando un alimento, que lo está viendo, que está viendo el color, la textura, que lo está oliendo. Es todo un proceso sensorial que necesitamos desarrollarlo de forma adecuada. De acuerdo. Ahora también tenemos una clasificación de alimentos. ¿En qué orden se les debería dar los alimentos? No sé si hay algún orden específico o con qué pueden iniciar los papás con esta alimentación complementaria. No hay un orden en específico, en sí lo que buscamos es que el alimento principal o los alimentos principales al inicio de la alimentación complementaria sean alimentos altos en hierro. Y entre ellos entra también los cereales infantiles adicionados con hierro. Estos normalmente se les tiene como que muy mala mala fama. Sí, muy mala fama. Pero en realidad están aconsejados también por el Consenso de Alimentación Complementaria, el último que salió del 2023, siempre y cuando no tengan azúcares añadidos, ¿okay? Pero como están adicionados con hierro y tienen una textura suave y al paladar de los bebés, es una forma en que nosotros podemos evitar que desarrollen anemia, ¿ok? Entonces, estos alimentos, ahora se sabe que podemos empezar con cualquier alimento. Antes, la recomendación que se daba era que el huevo, los cítricos, las fresas, el cacahuate hasta después del año de edad. Ahora se sabe que se pueden dar desde antes. Y entonces esto nos ayuda muchísimo porque podemos dar una alimentación completa. ¿Qué se sugiere también en este consenso de alimentación complementaria? Que lo antes posible estemos dando los 5 grupos de alimentos, o sea que estemos dando frutas, verduras, cereales, proteínas y grasas. Estos 5 grupos van a dar una alimentación completa en cuanto a los micronutrientes y van a dar también una experiencia sensorial muy completa en cuanto a las diferentes texturas. Entonces, ¿con qué alimentos se puede empezar? Con el que quieran. Con el que quieran, pueden empezar con huevo, pueden empezar con cereales infantiles, pueden empezar con carne de res, pueden empezar con pollo, pueden empezar con hígado de pollo, con el alimento que quieran, porque en realidad lo antes posible vamos a llegar a dar los 5 grupos de alimentos. Ahora, yo tengo esa duda cuando empezamos la alimentación complementaria en casa.
no sabía si en el desayuno, la comida y la cena tengo que poner los 5 grupos alimentarios, o si es posible que a lo mejor en el desayuno le dé nada más, no sé, legumbres y una proteína, en la comida le dé un lácteo, grasas y unas frutas y verduras, o en los 3 debo de dar los 5. Ok, hay un término que se le dice la nutrición perceptiva, que esto lo tienen súper desarrollados los bebés. Es como cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer. Lo primero que se nos antoja es un pancito, unas galletas, un jugo, un refresco, porque el cuerpo está pidiendo glucosa, está pidiendo porque ya se bajaron los niveles y te está pidiendo algo rápido. Los bebés tienen muy desarrollada esta parte de la nutrición perceptiva y sabe el cuerpo perfectamente identificar los grupos de alimentos con las necesidades que tienen. Entonces, si por ejemplo de repente bebé hoy aprendió muchas cosas y las neuronas están haciendo las conexiones, estas conexiones necesitan de lípidos, necesitan de grasas. Entonces bebé probablemente vaya a comer más grasas que de algún otro alimento. Si está en un crecimiento acelerado, probablemente vaya a comer más proteínas y más azúcares porque necesita esta actividad. Entonces nosotros tenemos que permitir darle todas las opciones en cada una de las comidas para que bebé elija lo que necesita comer. ¿Necesita acabarse todo en cada comida? No. Necesita saber elegir lo que necesita y necesita comer hasta identificar que ya tiene saciedad, ¿no? Porque esa es otra. Cuando nosotros alimentamos con papilla, no les damos la oportunidad de ellos sentir de ya estoy satisfecho, porque vamos una tras otra, incluso cuando ya se hacen para atrás y cierran la boquita, ahí le andan abriendo la boca para meterle la cuchara, ¿no? Por ejemplo, eso no pasa con el BLW. En el BLW, bebé aplasta, lo deshace, lo tira, se lo embarra, medio prueba algo y se acabó, ¿no? Y entonces poco a poquito ellos van conociendo qué tanto necesitan comer, qué tanto necesitan de nutrientes o qué nutrientes necesitan. Entonces sí es importante poner los 5 grupos de alimentos en cada una de las comidas. Y que él decida. Así es. En caso de que tengamos un bebé que no quiere comer nada, pasando también o introduciendo a los picky eaters, si un bebé no quiere nada, o sea, ya intentamos darle los 5 grupos, medio lo chupa, pero más bien lo avienta. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Tener muchísima paciencia. Muchísima paciencia y no obligar a los bebés a comer. En los primeros, se dice que en el primer año, el alimento principal es la leche. Yo lo especifico más como hacia los 9 meses, o sea, de los 6 a los 9 meses es muy probable que bebé coma muy poco. Y esto es porque su alimento principal, lo que lo va a llenar de kilocalorías, lo que lo va a hacer crecer y lo que lo va a hacer aumentar de peso es la leche, no los alimentos. Los alimentos solo es este ejercicio de tener nuevas texturas, o sea, esta adaptación, ¿no? Uh-huh. Ya después de los 9 meses, bebé empezar a comer más. Y hasta eso, porque a los 9 meses empiezan la salida de los dientes, la angustia por separación, y entonces otra vez se viene la disminución del apetito. Bueno, por los sólidos, ¿no? Pero yo les digo a los papás, paciencia. O sea, si nosotros nos desesperamos, bebé nos ve desesperados, generamos este ambiente de tensión al momento de comer, menos va a comer, ¿no? Porque ya sabe que es un momento tenso, que es un momento desagradable, que es un momento en que lo van a obligar a comer, en que lo van a hacer reír y ahí le van a meter la cucharada. Es algo muy, muy inconsciente, ¿no? Y tenemos que empezar a ver a los bebés como seres humanos, porque si ahorita nosotros estuviéramos comiendo y estamos platicando y de repente yo agarro una cucharada y te la meto a la boca, me vas a decir como de ¿llora? O sea, Entonces, o sea, de repente tenemos que tener como mucho cuidado con tratarlos con mucho respeto, y aquí viene también lo de la alimentación respetuosa. Entonces, en ese caso, ser pacientes con los pequeños, no tratar de darles a fuerza la comida, porque también las mamás nos preocupamos y decimos, no, como que yo vi que ni comió, nada más aventó la comida, ¿no? Pues eso es parte de ese tipo de alimentación. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el mejor método para nuestros hijos? Ok, antes de contestar, tenía que decir que también si bebé no está comiendo y está bajando de peso, también hay que tener cuidado, porque no es como de, pues es que no quiso comer, ¿no? O sea, creo que también es importante que mantengamos siempre en mente que bebé tiene que estar saludable, tiene que seguir subiendo de peso, tiene que seguir tomando leche para que
mantengamos la paciencia y la tranquilidad, ¿no? Si no está comiendo, no está tomando leche, está bajando de peso, es una señal de alerta que tenemos que ver por qué no está comiendo bebé, ¿no? Si tiene una deficiencia de hierro, si tiene frenillo lingual, si tiene alguna cuestión sensorial, también tenemos que identificarla a tiempo. ¿Okay? ¿Y cuál es el mejor método? El mejor método es el que mejor se adapte a las familias. No hay uno mejor que otro. En realidad, así empiecen los bebés con papillas, van a ir haciendo la transición hacia las texturas y a los 8 o 9 meses van a estar comiendo como en BLW. Bueno, eso yo siempre es lo que intento hacer en el seguimiento con mis bebés, ¿no? Ir haciendo las transiciones de texturas. Pero si una familia trabaja, ambos trabajan, se queda con la abuelita, mamá no tiene tiempo de cocinar, papá es súper estresado y nada más está tronándose los dedos cuando ve que se mete el trozo en la boca, definitivamente el BLW no es para ellos, ¿no? Claro. Porque aparte lo va a cuidar la abuelita y la abuelita también se nos va a ir al piso cuando vea que se mete un trozote de zanahoria. Entonces, creo que aquí lo más importante es identificar ¿qué necesita la familia? ¿Qué necesita la familia? Y adaptar las mejores recomendaciones de cada uno de los métodos que hay. De acuerdo. Entonces no todo es para todos, ¿no? No porque algo esté muy de moda en las redes es que quiere decir que tú también lo vas a hacer, ¿no? También adáptate a lo que tú tienes, a las necesidades de tu familia. Exactamente, o sea, creo que también hay bebés que empiezan con papillas y no quieren las papillas. Son bebés que tienen muy bien desarrolladas las habilidades motoras y les cambian a trocito y comen perfecto. Son bebés que comen súper bien. Entonces, hay que ir adaptando todo a la familia y a las necesidades del bebé. Y a cada bebé, ¿no? Porque a veces pasa que tenemos más de un hijo, muchas familias tienen más de un hijo. Y a lo mejor con el primero sí te funcionó Baby Led Weaning, pero con el segundo, pues a él ya no le agradan tanto. Entonces tendrías como, o sea, la verdad sí es más difícil porque tienes que hacer distintas preparaciones, pero pues darle a cada quien lo que requiere, ¿no? Así es, sí, entre bebés, incluso entre hermanos, incluso en gemelos, son bebés diferentes. O sea, sí he tenido pacientes gemelos que uno tiene que estar con BLW y el otro con papilla. O sea, porque son así de diferentes, ¿no? O sea, cada uno, cada bebé es un mundo. Es un ser humano completamente distinto, así como lo somos los adultos, y necesitan una atención completamente individualizada. Correcto. En relación a los alimentos, ¿qué sí y qué no? El ejemplo más claro, por ejemplo, aquí en México, el chile. ¿A qué edad sí, a qué edad no? O sea, ¿debemos de tener alguna atención en algún alimento para no dárselo? Sí hay alimentos que tenemos que esperar un poco más. Todos se pueden dar antes de los 12 meses, ¿no? Incluso el picante, que es algo ya como muy cultural, ¿no? Exacto. De nosotros. Sí. Pero en cuanto a las especias, yo sí me espero como a los 9 meses que ya hayan probado una gran variedad de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen que conocer los alimentos en su sabor original. Ya después empezarán, o sea, todas las especias son, ayudan a que los sabores sepan más. No necesitamos que los bebés tengan eso porque para ellos todo les sabe demasiado, ¿ok? Entonces, ¿qué alimentos tenemos que tener cuidado? Los que sí se dan después del año de edad es la leche entera, esa no la podemos dar antes del año de edad. Hay que tener mucho cuidado con la miel, para empezar es un azúcar y en segunda puede tener bacterias neurotóxicas. Y el tercero sería, bueno, la leche entera, la miel, azúcares y sal. Todo eso se da mucho después. Los azúcares después de los 2 años, la sal si está yodada después del año. Hay que tener cuidado con algunos alimentos como las espinacas, el betabel, las verdolagas, y esas no las podemos dar al inicio de la alimentación complementaria, porque pueden llegar a generar una situación que se le conoce como la metahemoglobinemia. Son bebés que se ponen azules por falta de oxígeno y eso tiene que ver con los nitratos que tienen estos nutrientes. Entonces hay que esperarnos un poquito. ¿Con qué más nos esperamos? Hay diferentes posturas también dependiendo de los colegios de pediatría, pero los lácteos yo sugiero darlos entre los 8 y los 9 meses siempre y cuando bebé no tenga anemia. ¿Okay? Si es un bebé que tiene anemia y todo esto, prefiero mejor esperarme a después para darlos después. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que los lácteos se pueden dar desde los 6 meses. La Asociación Española de Pediatría nos dice que a partir de los 9. La Asociación Mexicana de Pediatría nos dice que a partir de los 8. Entonces aquí sí, más bien, como les digo, es individualizar cada bebé qué es lo que puede comer y cuándo lo puede comer.
Después del año, la leche entera o la leche de fórmula. La leche entera. Ya ahorita se sabe que se tiene que ir haciendo el cambio con calma desde el año hasta los 2 años. Se tiene todo ese periodo para cambiar. ¿Cuándo se queda la fórmula? Cuando son bebés que tienen desnutrición, que tienen anemia o que tienen dificultades para la alimentación, ¿no? Cuando bebé toma leche materna y llega al año, no tiene que tomar leche entera. O sea, no tienen que darle leche entera. Pueden continuar con la lactancia materna todo el tiempo que quieran. Y si deciden destetar, no es a fuerza tampoco dar la leche, ¿no? Siempre les digo a las mamás que somos el único animal que seguimos tomando leche después de nuestra etapa de lactancia y aparte de otra especie. Entonces, o sea, eso como que naturalmente no tendría por qué estar pasando. Es que hay una idea muy arraigada de que ¿de dónde agarra calcio? Yo no le doy leche entera. Sí. Pero no. Sí, no, el calcio se obtiene de otros nutrientes, se obtiene de otros alimentos, por eso es importante que a los 12 meses ya hayan probado todos los alimentos. De acuerdo. Tengo una duda respecto a unos ciertos alimentos, porque en casa preparamos kefir natural, ¿no? Yo lo hago en casa. Entonces tenía la duda, ¿le puedo dar kefir? No les he dado, pero ¿le puedo dar kefir a partir de qué edad? Yogur casero y algunos alimentos fermentados. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. De hecho, es una gran, un gran aporte de probióticos, que nos ayudan mucho a mantener toda la microbiota intestinal. Entonces, el kefir está súper recomendado también para los niños, los bebés, sin ningún problema a partir de los 9 meses. Ah, correcto. Siempre y cuando no tengan azúcar. Sí, sí, sin azúcar. Igual si quieres ponerle una fruta, no estaría mal. Claro, ¿no? sin problema se puede poner, incluso con chía, se les puede hacer una combinación ahí muy rica. Correcto, gracias. Perfecto. No sé si nos podrías hablar sobre los picky eaters, porque hay mucha controversia si se nace o se hace un picky eater. Ok, hay diferentes, están dos situaciones distintas. Son los niños que tienen selectividad alimentaria por ciertos problemas de hipersensibilidad o hiposensibilidad en la boquita o dificultades motoras, y están los niños picky eater. ¿Cuándo se empiezan a desarrollar estas situaciones? Se empiezan a desarrollar en los niños sensoriales desde que empiezan la alimentación complementaria. Nos podemos dar cuenta que están teniendo un problema. Los niños picky eater empiezan a desarrollarse después entre los 2 y los 3 años. No hay un niño picky eater al año de edad. Okay. Al año de edad han sido probablemente que no introducimos los alimentos como debíamos, que no tenían las texturas adecuadas, que si no quería esto, pues ya le dábamos mejor una galleta para que comiera algo. O sea, que no tuvimos como que ese margen de seguirlo intentando para que coman de todo. Okay. Pero este trastorno de los picky eater se empieza a dar entre los 2 y los 3 años, y es cuando bebé empieza a reducir mucho la cantidad o los tipos de alimentos que come. Hay severidades, ¿no? Hay leve, moderado y grave, y dependiendo de esto tenemos que ir trabajándolo de una forma multidisciplinaria, incluso con psicología infantil. ¿Y un picky eater puede seguirse picky eater hasta adulto? Sí hay adultos, o sea, yo creo que todos tenemos algún alimento que definitivamente es como de, uy, eso no me gusta, ¿no? Pero lo ideal es que conforme vaya pasando la edad y vaya pasando el tiempo y lo vayamos manejando y trabajando, bebé se atreva, o bueno, los niños se atrevan a comer alimentos nuevos, y esto ayuda mucho también al momento de convivir y de socializar, porque como sabemos, los alimentos, sobre todo aquí en México, los alimentos también es una situación social, tradicional y cultural. Entonces, con esto también poco a poquito los niños irán comiendo mejor. Correcto. Ahora, en caso de tener un caso de eso, de por sí es muy difícil, ¿no? Porque para los que tengan más de un hijo, pues debemos de hacer, pues, no un menú, sino 2 menús, más súmale de los papás, o sea, ahí ya son 2, 3, 4 menús. En mi caso, te voy a hablar un poco de mi caso. La verdad, a mí desde niño me costó mucho algunos tipos de alimentos, sobre todo los chiclosos, los babositos. Actualmente he trabajado toda esa situación y he mejorado un poco, pero me ha costado mucho. Entonces ya te imaginarás en casa cómo está la situación. ¿Cómo podemos mejorar eso en la mesa?
cómo mejorar esa parte de socialización, que se vaya mejorando un picky eater en caso de que o algún niño que sea muy selectivo, ¿cómo lo podemos ir mejorando? En primera, y creo que lo más importante es que la familia tenga una muy buena alimentación, ¿no? O sea, hay que tener buenos hábitos de alimentación, hay que tener horarios en que todos nos sentemos en la mesa y que sea un espacio tranquilo, un espacio agradable. Esa es la primera. Ahora, ¿cómo va a comer tu hijo verdura si tú no comes verdura? ¿No? O sea, ellos tienen que ver en el plato de los papás que también están comiendo esto y que es rico y que es normal y que siempre va a haber. Y puede ser que en su plato también lo pongamos, aunque no lo coma. No lo vamos a obligar, pero sí lo tiene que ver, ¿no? Hay una estrategia que se llama el plato inteligente, en donde ponemos un alimento que sí le guste, un alimento que lo tolera y el alimento que no come. Todo tiene que estar en el plato. Hay niños que no soportan ver esos alimentos en su plato y los empiezan a sacar. En un platito aparte, junto a su plato, ahí lo ponemos. No se lo va a comer y nosotros lo tenemos que saber. Ni nos peleamos, ni nos esforzamos, ni nada. Pero con que lo tenga ahí, en una de esas, pues lo va a tocar. En una de esas lo va a oler. En una de esas va a empezar a comer porque va a ver que todos lo comemos. Y bueno, ¿qué mensaje deberíamos darle a los pequeños sobre la nutrición? Creo que desde un inicio ellos tienen que aprender a comer bien. Y yo siempre le digo a los papás que la alimentación complementaria es una gran oportunidad para que nosotros como adultos cambiemos nuestros hábitos de alimentación a algo mucho más saludable. Entonces ellos tienen que conocer que la alimentación es algo que sí o sí les va a hacer bien, ¿no? Que sí o sí, en el estado anímico, en el emocional, en el de para crecer, y podemos ir comparando muchos de los alimentos o muchos de los momentos de la comida con sus personajes favoritos, ¿no? O sea, por ejemplo, es que tal superhéroe es súper fuerte porque le encanta comer carne. Y entonces los niños es como de, yo también voy a comer carne, entonces, ¿no? Me funciona mucho con mi hijo, por ejemplo. Él, de repente le gustan los superhéroes y le gustan, diferentes personajes, y me pregunta él así de, ¿y fulanito come arroz? Oh, claro, como muchísimo arroz. Y entonces es como de, voy a comer arroz porque mi superhéroe lo come, ¿no? Pero más que nada es inculcarle a los niños desde chiquitos que la alimentación tiene que ser saludable y que tiene que ser variada y que tiene que ser rica y que no es tanto como que la alimentación es divertida, porque pues tampoco es un juego, ¿no? O sea, es algo vital que tenemos que aprender a llevarlo bien desde un inicio. Y esto incluye el meterlos a la cocina, los niños. Y a ver, lávame las zanahorias, las van a lavar horrible, ¿no? Pero van a estar ahí conviviendo y van a estar en convivencia con los alimentos. Hay cuchillos que son para niños, o sea, que no cortan, pero sí cortan, o sea, no sé si me explico, sí, pero, claro. O sea, que corten el pepino, que corten que hagan una ensaladita, que corten el plátano. Esto les ayuda a estar en contacto con los alimentos y saber que es algo saludable para su cuerpo y para su vida. Correcto. En cuanto al baby led weaning, si necesitamos o simplemente ya vimos como todas las opciones y queremos irnos por BLW, ¿cómo tendríamos que prepararnos como papás para hacerlo y que no estemos angustiados y que estemos bien preparados? Para el BLW sí es bien importante que tengan una asesoría, o sea, que tengan una asesoría o que tomen un curso, porque en el BLW hay ciertos cosas en específico que tienen que hacer para hacerlo bien, como los cortes, el tamaño de los cortes, el grosor de los cortes, la textura que tienen que tener los alimentos para disminuir los riesgos de asfixia. Entonces, sí, por lo menos un mes antes de empezar la alimentación complementaria, tienen que asesorarse muy bien para, como les decía, para que puedan obtener realmente todos los beneficios que tiene este método, porque si nosotros nada más nos basamos en que, es que creo que es darle así la comida pues como viene, ¿no? Vamos a tener problemas, no nos va a funcionar, no le va a funcionar a bebé y vamos a terminar desertando. Entonces, es bien importante asesorarse antes.
tomar un curso de primeros auxilios, o sea, creo que eso sí es básico en cualquiera de los métodos, o sea, tenemos que estar preparados como papás y estar bien mentalizados a que probablemente bebé no va a comer y a que va a haber un gran desorden en el piso y a que la ropa se va a manchar. Entonces, eso también lo tienen que tener muy, muy en cuenta los papás que decidan hacer este método. Sí, es que a veces se ve fácil porque la gente que son de otras generaciones y lo ven desde fuera dicen, nada más lo sentó y él está comiendo hasta con las manos y está todo sucio y no lo limpian y el pobre bebé como cochinito casi, ¿no? Pero realmente tiene algún beneficio comprobado Baby Led Weaning en esa área, o pues no es nada significativo con respecto a los otros. Está muy, sí está estudiado y está comprobado que toda la parte sensorial de las manos y los pies se comunica directamente a lo sensorial en la boca. Entonces, aquellos bebés que tocan, que deshacen, que aplastan, que se embarran, que lo sienten como se les va poniendo todo tieso en la cara, tienen una mayor aceptación de alimentos, de diferentes alimentos adentro de la boca. Entonces, son bebés que también generan mucha autonomía y mucha autoestima de saberse capaces de alimentarse a sí mismos. Incluso cuando llega alguien y les quiere dar, es como de, no. Sí. O sea, yo ya sé comer, no necesito que me des de comer, ¿no? Y entonces son bebés que se vuelven muy autónomos, son bebés con buena autoestima. Digo, no es lo único, ¿no? Influye mucho el ambiente familiar, en donde se desarrollan y todo, pero sí tiene estos beneficios, el BLW, en cuanto a la parte sensorial y en cuanto a la aceptación de texturas, sabores, olores y colores. Correcto. Una vez que los pequeños, digamos, hacen esa evolución de la alimentación complementaria a la comida real, digo, hay muchos problemas, ¿no? Porque un niño lleva una alimentación saludable y empieza la transición a la escuela. Entonces, afortunadamente estos años, este año más bien en marzo, se aplicó la reforma específica de que ya no puede haber ni comida ultraprocesada, no puede haber bebidas azucaradas. ¿Qué tips les puedes dar a las mamás para ya traspasar de esa alimentación complementaria y que lleven un lunch saludable a la escuela? Claro, yo creo que los niños que aprenden a comer bien en casa saben comer bien fuera de ella. O sea, porque al final los niños van a estar expuestos a los dulces, a los jugos, a los pasteles, a los panes, que si en la fiesta de fulanito dieron chicharrines y chocolates y demás, van a estar expuestos a eso. Lo importante es que no salga de casa. Y tampoco es como que no, prohibidísimo, ¿no? Y le arrancas la paleta de la boca. No es eso, más bien es que ellos sepan regularse así de, tienen 10 paletas, que se coma una, ¿no? Y las demás las guardas, las regalas, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero que no salga de casa una mala alimentación. Hay que involucrar a los niños a la preparación de sus lunches. O sea, hay que decirles qué quieres, ¿no? O sea, qué se te antoja. Tampoco es restaurante, ¿no? Sí, pero claro, sí le podemos dar 2 opciones. Tengo sándwich y tengo hot cakes. Ahora, los hot cakes tienen que ser saludables, no tienen que ser de los de cajita, ¿no? O sea, que lleven verdura, que lleven fruta rallada, que lleven nuez, esos serían los hot cakes. El sándwich que sea de pollito con aguacate, que lleve jitomate, o sea, que sea algo saludable, pero tú le das la opción, pero tú eres el responsable de que esa alimentación sea saludable. Entonces, ahora ya tenemos las redes sociales y hay miles y millones de recetas que pueden encontrar para quesadilla saludable, por ejemplo, ¿no? Que hasta la tortilla es de espinaca. Entonces, o sea, creo que es mucho también del compromiso que tengan los papás y de qué tanto quieran involucrar a sus hijos a que ellos mismos hagan elecciones saludables. Sí, o sea, no debemos tampoco esperar a que el gobierno o las instituciones nos regulen, ¿no? Tú desde casa debes de regularte y enseñarle a tus hijos cómo comer, y ya si hay estas regulaciones, pues qué bien, ¿no? Pero no es que alguien más tenga que enseñarte cómo hacer las cosas, tú aprendes desde tu casa, ¿no? Exactamente, y es por eso tan importante ahora la educación en nutrición desde que empiezan a comer, ¿no? Porque esta educación no solo es para los papás, no es como que, le voy a dar algo, no, es la oportunidad que les da también a los niños de aprender a comer correctamente. ¿Y cómo podemos hablar específicamente con nuestros hijos sobre la relación con su cuerpo y la alimentación? Porque cuando no, que está muy flaco. Que cuando no, que porque está muy gordo.
Entonces digo, también tú le estás dando un mensaje al niño. ¿Cómo podríamos hacer esa plática, esa relación entre su cuerpo y la alimentación? Sí, pues antes que nada sí hay que evitar o más bien quitar estos estigmas del cuerpo, ¿no? De es que estás gordito, es que estás flaquito, ay flacucho, ay mi gordis, ¿no? Como que esas cosas o esos nombres ya no se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque les genera cierto cambio en el cerebro de es que sí soy flaco, es que estoy flaco, es que estoy flacucho, estoy débil. Es importante siempre llamar las cosas, o sea, por su nombre, así de si está chaparrito, vas a crecer. O sea, es que mis amigos son más altos, sí, pero tú también vas a crecer. O sea, vas a crecer. ¿Cómo tienes que crecer? Comiendo bien. Come bien, duerme bien, haz ejercicio, ¿no? Y para ellos hay que hablarles completamente como son las cosas, ¿no? Son seres súper inteligentes, o sea, los niños son esponjas. Entonces, si tú le dices, hoy vamos a comer carnita y hoy vamos a comer verduritas porque todo esto nos va a ayudar para que funcione nuestro cuerpo adecuadamente, a la edad que tienen tus hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, el mío tiene 4 años y yo siempre le hablo del bolsito del estómago. Y ahí le digo que ahí se guarda toda la comida y que toda esa comida se le va a todo el cuerpo para hacer músculo, para estirarse. Y de repente, si un día come muy bien, él al siguiente día se despierta y me dice, mira, estoy bien grandote. Le digo, qué bárbaro, creciste en la noche, qué increíble. Y eso dice, es que es porque como mucha carnita. Y le digo, claro, pues sí. O sea, ahí es también como llevarlos al idioma o al nivel de cada bebé o de cada niño para que entiendan que la alimentación no es simplemente te sientas y te comes y te acabas todo lo que hay en el plato. O sea, es como estamos conviviendo y qué rico está y qué bueno que lo comiste y esto te va a hacer que estés súper musculoso y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí evitar ya hacer eso de estás gordito o tu amiga la gordita o cosas así porque para empezar respetamos nuestro cuerpo y no hablamos de los demás. Exacto, porque también nosotros como papás somos los que fomentamos esto, ¿no? Llegamos a la escuela, ¿cuál amiga? ¿La gordita? Uh-huh. ¿Cuál amiga? ¿La tal? O sea, estamos fomentando y utilizando estas etiquetas para todos los niños, ¿no? Así es. Entonces, empezar por los nuestros y no etiquetarlos en casa. Continuando con la alimentación, he visto mucho que en redes que muchas mamás disfrazan la comida saludable, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé hasta qué punto está bien que toda la comida saludable la disfraces de algo que parece una hamburguesa o de algo que parece comida no saludable. ¿Hasta qué punto está bien? Esto de disfrazar los alimentos es una estrategia que nos sirve muy bien con los niños que no quieren comer ciertos alimentos, ¿no? O sea, los metemos en el alimento, pero que es importante que él siga viendo la forma original del alimento. Por eso siempre digo que siempre lo tiene que ver en su plato. Así le hagas una sopa de verduras en donde está molida toda la verdura y viene la sopa encima. A un ladito o en medio de la mesa o en mi plato o en su plato tiene que haber calabacita, tiene que haber chayote, tiene que haber zanahoria, el que tiene la sopa. ¿Por qué? Porque esto genera una identificación visual, olfativa y armoniosa en el plato de saber que existen. Si tú le das brócoli siempre escondido y un día le dices, pues cómete el brócoli ya, ¿no? Porque no hay forma de machacártelo y no, es que yo no como brócoli. No, como no, sí comes. O sea, todos los días has comido brócoli. Y para el niño es como de una confusión. ¿Cómo, no? O sea, y hasta podría llegar a ser como una traición o sea, ese sentimiento de me estás traicionando, o sea, porque yo no sabía lo que estaba comiendo y nunca me dijiste, ¿no? Entonces, para no tener una mala relación con los alimentos y la alimentación, siempre, o sea, tiene que estar claro tanto en lo que hablamos, en lo que vemos en el plato y en lo que está comiendo bebé. O sea, sí se vale, pero tampoco irnos a los extremos de que toda la comida está disfrazada de alguna comida chatarra. Exactamente, sí, no, y menos, o sea, de comida chatarra, ¿no? O sea, podemos tener muchas opciones saludables, espagueti a la boloñesa de lentejas, podemos tener un flan de mango, podemos tener un risotto que esté hecho con muchas verduritas, o sea, la idea aquí es que sea una buena alimentación, aunque estemos disfrazando, pero no que parezca todo papas a la francesa, ¿no? Uh-huh. Porque si no, ahí pues sí vamos a tener un problema después cuando queramos introducir otro tipo de alimentos. Perfecto. Para los papás, a algunos papás es muy asequible comprar productos de alta gama. Hay familias que no tienen tanto recurso y bueno, hay familias que ocupan aceite el más económico, ocupan
harinas de las más económicas. No sé qué tips les puedas dar a esas familias que están intentando todo por darle una mejor alimentación a los niños, pero en su bolso no es tan asequible darle ese tipo de dietas. Claro, algo que es maravilloso ahorita es que las redes sociales son gratis. Y sí hay que cuidar mucho a quien vemos y a quien escuchamos. Tiene que ser alguien que realmente sepa del tema. Pero una buena alimentación no depende de tu nivel socioeconómico. O sea, puede tener una perfecta alimentación alguien de muy bajos recursos como el más millonario de México. ¿Cómo? Haciendo combinaciones adecuadas. Por ejemplo, un alimento muy saludable y que nos da todos los aminoácidos que tiene la carne es combinar, por ejemplo, frijoles con tortilla. Porque los hidratos de carbono y las leguminosas nos van a generar que tenga todos los aminoácidos iguales que tiene una carne. Todos los insectos, digo, parecerá que, para algunos es como de, ¡ay, no! Pero, por ejemplo, los chapulines tienen muchísima más proteína que un pedazo de carne. Todas las frutas, las verduras que se dan de temporada salen mucho más baratas que estar comprando alguna otra fruta o verdura que no lo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este tipo de cuestiones? Igual educar, o sea, y decir que la soya es buenísima, que los frijoles son buenísimos, que las lentejas son buenísimas, que si no tienen el aceite extra virgen de oliva o de semilla de uva, que utilicen el que tengan, pero en poca cantidad, ¿no? Y que no hagan preparaciones, por ejemplo, como unos fritos, capeados, empanizados, ¿no? Que ese aceite lo utilicen únicamente para que no se pegue el huevito en el sartén, ¿no? Por ejemplo. Correcto. He visto que tú nos das algunas recomendaciones en tus redes de combinar alimentos para que se absorba mejor otro cierto alimento, ¿no? Vi lo de la combinación de vitamina C, de alimentos con vitamina C para que se absorba mejor el hierro. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo hacer combinaciones para que pues ayuden más? Sí, pues se busca que en la misma comida, no tiene que estar revuelto, ¿no? Pero que en la misma comida haya un alimento alto en hierro y un alimento alto en vitamina C. Por ejemplo, si hacemos una tortillita de espinaca o huevito con espinaca, yo siempre les sugiero que lo coman con una mandarina o con una guayabita o con kiwi, que esta combinación va a hacer que el hierro esté más biodisponible en el cuerpo y se pueda absorber de mejor manera. Entonces, siempre podemos hacer esta combinación hacia las frutas, que es como lo más fácil, pero no olvidemos que también alto en hierro, por ejemplo, es el chile poblano, es súper, en vitamina C. El chile poblano también es súper alto en vitamina C. Entonces podemos hacer unas lentejas con chilito poblano, que eso perfectamente también los niños lo pueden comer, no porque esa chile pica, ¿no? O sea, mucho menos este tipo de chile que tiene nada más como el sabor si lo limpiamos bien. Correcto. En cuanto a las distracciones que hay en la mesa, hace rato nos comentabas que, por ejemplo, los platos deben ser un poco más neutrales, porque en su mayoría sí son de figuritas, son de personajes, en relación a la televisión. Sobre todo en esta nueva era, el celular, tablet y televisor entrarían dentro de esos distractores. ¿Y qué pasa para los niños que ya tienen esa carga? O sea, que necesitan ver la tele en la mesa para poder alimentarse. Sí, pues ahora se sabe que es súper dañina las pantallas en niños menores de 2 años, incluso lo están extendiendo hacia los 5 años. Los niños no deberían de estar en contacto con pantallas por el daño neurológico, la poca tolerancia, la frustración que les genera estos cambios tan constantes por segundos de imágenes. Pero es terrible si ustedes han ido a un restaurante. Cuenten cuántos niños hay y cuántos de esos tienen un iPad, un celular o un teléfono enfrente de ellos. Yo he contado, el 90% de los niños lo tienen. Y el 10% es mi hijo, que no lo tiene, ¿no? O sea, y la verdad es que es terrible ver cómo están paralizados viendo y solo abriendo la boca mientras alguien más les mete el alimento. Esto va en contra de esta alimentación que les comentaba, de la alimentación perceptiva, y entonces son adultos con poca tolerancia a la frustración y que se deprimen y que comen un montón, o que se angustian y comen un montón, o que están estresados y comen un montón, ¿no? Porque así aprendieron a manejar el alimento con la frustración y con las imágenes que están teniendo llegando directamente al cerebro. Entonces,
La sugerencia es no ponerles pantallas antes de los 2 años y a los que sí ya les pusieron, porque alguna vez saqué un reel o bueno, un TikTok de que no les hagan, o sea, que no se las pongan, ¿no? Y unas mamás decían, a mí me vale, o sea, a mí me vale porque eso a mí me da tranquilidad y así me deja comer en paz. Pues bueno, ¿qué haces ahí, no? O sea, siempre das las mejores recomendaciones para que los niños sean niños funcionales, adultos funcionales, pero si no lo quieren tomar, pues es muy lamentable, ¿no? Tampoco se puede obligar. Claro. Sin embargo, si ya lo hacen, vayan disminuyendo los tiempos, o sea, que si la comida dura 15 minutos, pónganle 12 minutos la tele, se apaga y terminan de comer. De ahí 10 minutos, de ahí 8 minutos, y así van disminuyendo hasta que la tele ya desaparece. Yo siempre le digo a mi hijo, por ejemplo, que el celular, de repente me dice, ¿me prestas el celular para tomar fotos? A él le gusta mucho tomar fotos. Y siempre le digo que no, porque el celular es trabajo. Y que con eso yo trabajo y que necesito, o sea, mi celular. Pueden ocuparlo, esa misma estrategia para todos, ¿no? Así de, ¿puedo ver las caricaturas en el celular? No, porque estoy trabajando y estoy esperando una llamada o tengo que contestar un mensaje o lo que sea, ¿no? O el celular no es para ver caricaturas. Se acabó, ¿no? Pero sí hay que saber poner límites muy claros desde que son chiquitos. Muy bien. Yo tengo una duda que no sé si es mito o no es mito, pero que he escuchado que antes de los 12 meses no se deben de mezclar los alimentos, o sea, no debes dar un huevito mezclado con frijoles y con un montón de cosas. ¿Es cierto o no es cierto? Es un súper mito. Es un súper mito. Una vez que bebé probó el alimento solito, porque sí tiene que conocer el sabor, la textura y el olor original del alimento, y esto pasa en 2 días, ¿no? O sea, normalmente se hace la repetición de 2 días o 3 días. Después de eso, se pueden combinar. ¿Y por qué es importante combinarlos? Justamente por los beneficios nutrimentales que nos da la combinación de alimentos, y porque con los mismos alimentos que ya probó, estamos teniendo nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos colores en el plato que tenemos, o sea, para hacer esta estimulación sensorial con los alimentos. Entonces sí, se deben de combinar. Y también a lo mejor también variar he visto también que compartes que variar la forma, ¿no? A lo mejor hoy le haces una tortilla de huevo, al otro día le haces un huevo estrellado, o sea, cosas que se vean distintas y que le atraigan a la vista, ¿no? Claro, porque esto hace que tengan mayor interés por los alimentos que tienen enfrente en el plato. O sea, no es lo mismo que todos los días le estés dando un huevito revuelto a que si un día ven un muffin de huevo, o sea, con el papelito y todo, a que otro día vean un rollito de huevo cortado como si fuera sushi, o que al siguiente día vean estrellitas de huevo, o sea, como cosas distintas, ¿no? Y esto haga que tengan siempre el interés por estar comiendo los alimentos. Muy bien. En cuanto a la transición de las texturas, sí lo debemos de hacer. ¿A partir de qué edad debemos de empezar a transicionar en las texturas? Ya no se empieza con papillas semilíquidas, ya se busca que sea un semisólido, o sea, un machacado, un aplastado nada más con el tenedor. Y que esto nos permita que a los 7 meses, o sea, un bebé empieza a los 6, a los 7 pasemos a picados finos. O sea, así de rápido necesitamos que sea. Porque los bebés tienen una ventana de aprendizaje que va de los 7 a los 9 meses. En esta ventanita, ellos aprenden a transicionar con las texturas. Si ha habido muchos pacientes que llegan a los 12 meses, es que no sé cuándo ya cambiarle la textura. No, pues ya se te pasó. O sea, y sí, no va a ser un niño que llega a los 18 años comiendo papillas, ¿no? Pero le va a costar mucho más trabajo el hacer esta transición y le va a costar mucho más trabajo también el desarrollar el lenguaje. Porque todo esto del movimiento de la lengua y del movimiento de los músculos masticatorios y de los músculos faciales tiene mucho que ver con la pronunciación de la R, de la S, de la T. Entonces, todo esto está también relacionado con la alimentación, ¿no? Muy bien. Otro alimento que genera mucha controversia, sobre todo cuando empezamos a salir con los niños al cine, son las palomitas. ¿Qué efecto tienen las palomitas en los niños? ¿A qué edad debemos dárselas? Hay algunos alimentos que son de alto riesgo de asfixia. Es correcto. Y que no los tenemos que dar
hasta, o sea, los 3 años, 5 años incluso, dependiendo de las habilidades de masticación que tenga bebé. Las palomitas son muy secas y esas vienen y se pegan en la garganta y no hay manera de despegarlas, de quitarlas. Entonces, sí ha habido muchos eventos fatídicos en cuanto a las palomitas, los dulces redondos, zanahoria cortada así en redondo, las nueces, almendras, cacahuates y todos estos enteros son alimentos que tenemos que evitar por lo menos hasta los 3 años. Después de los 3 años, dependiendo de qué tan bueno sea tu bebé para masticar, ya se pueden empezar a dar. Ok, y para los bebés que tienen la costumbre de meterse toda la boca, hay que tener ahí un cómo montón. podemos... Sí, muchísimo cuidado, porque justamente cuando un bebé se asfixia o los mayores rangos y porcentajes de bebés que se han asfixiado, que han tenido problemas de que se les atora algo, han sido por juguetes y no por alimentos. Entonces, todo aquello que no pase por por un hoyito pequeño, todo aquello que sí pase, tienen que evitar que los tenga bebés, ¿no? Por eso, ahí en la etiqueta de los juguetes dice a partir de qué edad, háganle caso. O sea, háganle caso. Y si ustedes tienen, no sé, perlitas por ahí de que se les rompió una pulsera, quítenlo, porque los bebés por naturaleza son exploradores. Y de que van a encontrar algo que no deben, lo van a encontrar. Mucho cuidado con las pilas. Las pilas de reloj, son bien peligrosas, son súper peligrosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no quieres que tu bebé se lo meta a la boca, no se lo dejes a su alcance. Así de fácil. Correcto. Ahora, ¿cómo debemos de saber la cantidad de alimento que nuestro hijo debe de comer? Porque a nosotros nos pasó mucho que yo a lo mejor ponía como 2 rebanadas de aguacate más un bultito grande de lentejas y toda la cantidad pues no se la comía, pero a veces sí. Entonces no sé qué cantidad se le debe de dar, ¿no? Sí, para este tema tenemos que ver para empezar si bebé está o no en su estado de nutrición adecuado. Si tienen un buen estado de nutrición, podemos no ser tan específicos con las cantidades de comida, porque en los primeros meses bebé va a crecer y aumentar de peso gracias a la leche, no a la comida. Entonces, ya después tendremos que ir viendo qué tanto, o sea, ir aumentando poco a poquito la cantidad de la comida para que la leche empiece a disminuir y entonces empiecen a comer una gran variedad de alimentos. Se sugiere al inicio de la alimentación complementaria que coman entre 60 y 120 gramos de todos los alimentos, ¿no? Después de los 9 meses, 180 gramos de alimentos en todos los alimentos, o sea, en desayuno, comida y cena. Y después de eso, a libre demanda. Si bebé quiere más, dale más. Si te pide más, ya se acabó el plato y quiere más, dale más. ¿Por qué? Porque es una alimentación saludable. Y no hay ningún tema, ningún problema en que esté comiendo más de esto que le estamos ofreciendo. Sí, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Porque a nuestro hijo mayor le pasa que come de sus cosas y después quiere fruta y es que quiero más y más y más y nosotros decimos, será, pero es fruta, ¿no? Porque a él en particular le gusta la fruta. Entonces decimos, pues sí le doy más o le gusta el yogurt con, no sé, con la avena y mango. Y entonces que más y más y más. ¿Hasta cuándo decimos, bueno, ya? Acá lo importante sería dar una cantidad completa y correcta de todos los grupos de alimentos, porque así entonces al final de la comida disminuye ya mucho el apetito porque ya dimos de todos los grupos de alimentos. ¿Qué se necesita hacer? Individualizar. Cada niño necesita requerimientos diferentes. Entonces, si un niño de repente necesita 800 kilocalorías, no va a ser lo mismo que un niño con desnutrición que necesita 1200. Entonces, aquí, o sea, sí se individualiza mucho también las cantidades, pero si piden más, lo ideal es que no sea de un solo grupo, sino que se repita todo el plato, ¿ok? Para que tenga nuevamente todos los grupos de alimentos. Correcto. En México tenemos una tendencia muy grande hacia las partes dulces, sobre todo los niños, y ya lo habíamos mencionado, tenemos nuestro pequeño mayor que nos pide fruta, ha probado todas las frutas, literalmente, todas las frutas. ¿A qué se debe esa tendencia a tener algo dulce en la boca, ¿no? Que me siento nervioso, algo dulce, que voy a un examen, algo dulce. ¿A qué se debe esta tendencia dulce?
Esto tiene mucho que ver con la lactancia materna. En cuanto a la leche materna, es un alimento que es muy dulce porque tiene una gran cantidad de lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche. Y independientemente de lo que mamá coma, o sea, el cuerpo y la leche siempre va a tener lactosa. Entonces, cuando hay este acercamiento hacia la leche materna, recordemos que no solo es alimento. La leche materna es el calor de mamá, es la protección, es la seguridad, es la tranquilidad, que todo esto se empieza a relacionar con los sabores dulces. Y eso es una cuestión de evolución y de supervivencia, porque si a un bebé no le gustara lo dulce, rechazaría la leche materna. Y entonces, pues, o sea, no tendría cómo sobrevivir, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que sí se tiene cierto gusto hacia los sabores dulces para generar esta parte de la tranquilidad, de sentirse acogidos. Y entonces los bebés tienden a tener una mayor preferencia por las frutas que son dulces, por los cereales que son dulces, pero aquí influye mucho también lo que mamá esté comiendo durante la lactancia, porque si comes mucho brócoli, el sabor, no como tal del brócoli, o sea, el sabor de la verdura va a pasar a través de la leche. Y entonces, bebé, va a ser mucho más fácil que nos acepte verduras si mamá estuvo comiendo durante la lactancia todo tipo de alimentos. Ok. En cuanto a la leche materna, he escuchado también un mito de que si a los 12 meses llegamos y bueno, puede ser que yo le quiera continuar dando la leche o que no, pero he escuchado el mito de que, bueno, ya quítasela para que no intervenga con alimentación complementaria y se pueda nutrir mejor con los otros alimentos. Sí, no es falso. La leche materna realmente es un alimento que tiene muchísimos componentes, pero inimaginables. O sea, no podría haber una etiqueta nutrimental de la leche materna porque no cabría, ¿no? O sea, todo lo que tiene. Entonces, la leche materna sigue siendo un alimento fabuloso en la edad en la que esté tu bebé. Porque muchos también les dicen, es que después del año ya es pura agua. No, no es agua. O sea, tiene todos los nutrientes inmunoglobulinas y tiene la gran maravilla que va cambiando dependiendo de las necesidades de bebé. La leche de la mañana no es igual en composición a la de la noche. No es igual en composición a cuando bebé está enfermo. No es igual en composición cuando mamá está enferma. Entonces, todo se va manejando y mejorando dependiendo de lo que bebé necesita. Va a haber algunas ocasiones en que bebé no va a comer sólidos, y esto es, por ejemplo, en la salida de los dientes, en enfermedad, después de una vacuna, y ¿qué va a comer? Se va a volcar por completo a la leche materna. Y eso es fabuloso, o sea, y es maravilloso porque de ahí va a obtener lo mucho que necesita. Si bien es cierto que después del año de edad la leche ya es complementaria a la alimentación, no deja de ser un alimento súper importante en los bebés. ¿Y qué pasa cuando un bebé sí realmente ya pasó el año, ya va para los 2 años y sigue teniendo una preferencia por la leche materna por encima de la alimentación complementaria? Ahí tendríamos que ya analizar muy bien si bebé no ha desarrollado anemia, porque uno de los principales problemas de los bebés que toman una gran cantidad de leche materna y no comen alimentos es que desarrollan anemia o deficiencia del crecimiento por la falta de zinc. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque los bebés o los niños que tienen anemia tienen poco apetito. O son niños que no hicieron la transición de texturas al tiempo o en el momento que tenían que hacerlo, entonces no quieren los alimentos sólidos porque ya tienen textura de cuadritos, ¿no? Y entonces, ¿qué es más fácil? La leche materna. Aquí hay un poco pues como de controversia de que si se les quita, no se les quita para que mejore la alimentación. Yo la verdad no la quito. O sea, yo les digo a las mamás, síganle dando lactancia materna libre demanda. Pero hay que hacer una muy buena estructura de la alimentación complementaria. Hay que revisar si ya integraron todos los alimentos. Si ya integraron todos los alimentos, qué bueno, pero es también importante que demos diferentes presentaciones y que sea algo familiar, cultural, lo que bebé vea al momento de alimentarse. Es correcto. Para los bebés, bueno, para las mamás más bien, que no pudieron darle leche materna, no les salió, tuvieron complicaciones. Desde un inicio al pequeñito se le dio fórmula. Digo, la fórmula no va a igualar la nutrición que da la lactancia. Pero para esos bebés que tomaron fórmula desde pequeños, también me imagino que también hay un cambio en los sabores, ya que la leche materna es un poco dulce. Supongo que la fórmula no es tan dulce. Bueno, no se le puede poner azúcar. La fórmula de por sí
casi la gran mayoría tiene azúcares añadidos desde la etapa 1. Está regulada, ¿no? Si hay una regulación de qué tanto se le puede poner, entonces también sabe muy dulce. Lo único que se busca, o lo que yo siempre les recomiendo, es que no les den la etapa 3 a los niños cuando cumplen el año de edad. Y, o sea, no es por otra cosa, la fórmula también está bien, o sea, está bien, y si fuiste una mamá de fórmula, tampoco se trata de que te sientas mal de, es que no le pude dar la leche materna, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de por qué una mamá tuvo que dar fórmula, incluso porque quiso. Y ni modo, ¿no? O sea, la verdad es que también se respeta mucho. Sí. Pero lo único que yo les digo es que después del año no den la etapa 3, porque ahí ya no hay regulación. Y entonces se les pone un montón de azúcares añadidos. ¿Y para qué? Para que a bebé le guste y la compren. Y entonces si le gusta ya no la dejan. Y entonces siguen comprando. Es una cuestión más como de marketing. Pero pues ahí estamos dando pues nutrientes que, bueno, que no nutren, ¿no? Como el azúcar. Entonces, después del año de edad, yo sugiero en bebés con fórmula, con buen estado de nutrición, cambiar a leche entera, o si no, quedarse con la etapa 2, o sea, con la etapa de 6 a 12 meses. Es correcto. Y hablando, bueno, ahorita nos comentaste que, por ejemplo, la de etapa 3, tienes demasiado azúcar añadido. ¿Cuál sería algún consejo para los papás, las mamás que van al súper? Ahora nos encontramos con infinidad de productos que el marketing ya traspasó los límites. Nosotros, digo, el consejo que tenemos o más o menos lo que hacemos es voltear el producto, darle una leída, pero ¿qué consejo nos darías? Porque ahora los alimentos, bueno, ya se sabe que hasta los colorantes ya ocasionan daños neurológicos. Entonces, ¿qué consejo podemos hacer cuando vamos al súper para traernos más balanceada nuestra alimentación? Para empezar, entre más natural, mejor, ¿no? Sobre todo, como les decía, en los primeros 1000 días de vida, o sea, hasta los 2 años, denle lo más natural posible a sus hijos. Después se vuelve un poquito inevitable, pero hay que cuidar siempre en la etiqueta nutrimental, que entre menos ingredientes tenga, mejor, ¿no? O sea, si es un queso o un yogurt y tú lo ves y tiene 10 ingredientes, ya no es yogurt, sí, no. O sea, ya es una quién sabe qué cosa. Pero si tú ves que el yogurt solamente tiene leche y los ¿cómo se llaman? Los componentes que le ponen para generar el yogurt, con eso es más que suficiente, o sea, y es un buen producto. Recuerden que los primeros 3 ingredientes es lo que más tiene el producto, y si es, por ejemplo, un cereal de avena, y este cereal de avena, el principal ingrediente es azúcar, pues definitivamente no es un cereal de avena, ¿no? O sea, es un cereal que le pusieron un montón de azúcar para que les guste a los consumidores. Entonces, hay que tener mucho cuidado que los primeros 3 ingredientes sean lo que realmente es el producto y que no tengan, o sea, que no sean altos en sodio, que no tengan azúcares añadidos, que no tengan grasas trans. Perfecto. Sí, y buscar sobre todo que no, si ves el producto, vas a comprar un producto y ese producto tiene 1000 cosas que no sabes ni pronunciar, pues bueno, me habla de que no tiene algo que sea natural, ¿no? Así es. Si yo busco una crema de cacahuate y ya tiene como 5 cosas, debería de tener solo cacahuate. Efectivamente. Entonces, sí. Ahí es donde los papás nos podemos poner ahí más listos y ver, a ver, si voy a buscar crema de cacahuate, solo cacahuate. No 1000 ingredientes que no sabes ni qué son, ni pronunciar puedes, ¿no? Exactamente, sí. Entre más difícil de pronunciar es, más sintético. Sí. Y más daños a la salud. Es correcto. Cuando hacemos una visita al nutriólogo, hay mucha terminología que luego no comprendemos. Una persona puede medir unos 70, a lo mejor puede pesar 80 y tantos, y el nutriólogo lo primero que nos dice es que tienes mayor porcentaje de grasa, te falta porcentaje en agua. ¿Cómo trabajas esa parte para que se aterrice mejor, sobre todo a los jóvenes? El peso y el índice de masa corporal ya no son tan importantes como lo llegaron a ser en cierto momento para hacer un diagnóstico de nutrición. Okay. ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Qué reservas tiene el cuerpo y cómo está formado? ¿Qué tanto músculo hay? ¿Qué tanta grasa hay en comparación al músculo? Y entonces, dependiendo de la talla que tenga la persona o los jóvenes o los muchachos, es nosotros como tenemos que revisar si está excedido o no de grasa, de masa muscular, etcétera. Y esto pasa muy seguido, por ejemplo, con los jugadores de fútbol americano, que son puro músculo,
y tú los pesas y pareciera que tienen obesidad. Sí, sobrepeso. ¿No? Por la cantidad de músculo que tienen. Entonces, es lo mismo, o sea, se tiene que hacer una muy buena evaluación del estado de nutrición. En niños es un poco distinto porque todo lo que van almacenando se tiene que ir utilizando para el crecimiento. Entonces, incluso los niños que tienen sobrepeso u obesidad, no se les pone a dieta, no se les debe de poner a dieta de restricción de kilocalorías porque restringes el crecimiento. Tienes que mantener el peso y hacer que crezca y mejorar hábitos de alimentación. Perfecto. Ahora hay gente demasiado extremista. Va al nutriólogo, bueno, se da cuenta que tiene mayor porcentaje de grasa y luego mentalmente dice, estoy gordo, no voy a comer. O sea, llegan a un extremo que ya ni comen. En ese caso, sobre todo para los jóvenes, sí. ¿qué les recomiendas, qué consejo les das para que no lleguen a ese extremo? Porque hay personas que pues ya fueron 3, 4, 5 veces y a lo mejor no están siguiendo el consejo, lo que están haciendo es dejar de comer. Justamente ahí entra también todo esto de los estigmas que se tienen sobre el cuerpo, sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es bonito y lo que es feo, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí vale mucho la pena inculcarle a los jóvenes, sobre todo adolescentes que son los que están más cercanos a desarrollar algún trastorno de alimentación, el valorarse y el valorar la salud. Porque aquí lo que estamos buscando no es que sean flacos, no es que tengan cierta estética para poder entrar en la parte social, sino que tengan salud. Y igual en consulta siempre lo digo, a ver, aquí no vienes a bajar de peso para verte guapa, o sea, guapa ya estás, ¿no? Sí. Hay que buscar simplemente que estés saludable para que este cuerpo te cuide cuando tú estés más adelante en la vida. ¿Y recomiendas que en las consultas nos consultemos toda la familia, o sea, papá, mamá, hijos? Creo que es más fácil hacer un plan de alimentación, ya hablando como de enfermedades, de pérdida de peso, de mejora de hábitos de alimentación, que toda la familia cambie hacia el plan que está teniendo la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un adolescente con sobrepeso, toda la familia tiene que comer lo mismo, porque no funciona si ustedes comen pizza y la niña su pechuga asada, ¿no? No es un problema solo de ese miembro de la familia, exactamente, ¿no? Entonces todos tienen que cambiar, todos tienen que limpiar la alacena, fuera todos los alimentos que no deben de comer para todos, ¿no? Porque el papá no va a llegar y decir, pues es que a mí me encanta el pan de dulce y me vale, y yo todas las noches voy a llegar y voy a comprar mi pan de dulce y ahí lo voy a dejar. Y la niña sí, no, pues no. O sea, aquí lo importante es que todos son un conjunto, o sea, es un equipo y así tiene que funcionar. Correcto. Y Gaby, ya para poder cerrar este episodio, hemos tenido mucho de todo y nos falta mucho, pero para cerrar, ¿podrías darnos algunos tips para las familias para que en general podamos aportar más al sistema familiar y a la alimentación y podemos ayudarles a nuestros hijos? Antes que nada, yo creo que, y lo más importante es, infórmense mucho, lean mucho, vean mucho, o sea, muchos videos, cerciórense que las personas que están dando esa información son personas que realmente están educadas en el tema, ¿ok? Hay muchos que sí estamos muy, muy metidos y siempre nos estamos actualizando y siempre estamos intentando aprender más, y hay otros que no, entonces nosotros tenemos toda la libertad de elegir a quién seguimos y a quién no, a quién vemos y a quién no, a quién le hacemos caso y a quién no, pero siempre busquen, y más ahora que tienen en la palma de la mano toda la información posible que hay. Esa es la primera, o sea, informarse mucho. La segunda es, todo, yo creo que esto es bien importante, todo lo que te digan o todo lo que escuches es falso. Entonces tú investiga para estar seguro que sí es cierto, ¿no? O sea, si yo de repente les digo, es que sí pueden comer huevo a partir de los 6 años, a partir de los 6 meses, no es cierto. Voy a leer, ¿no? ¿Cuándo se le puede dar huevo a los niños? Ah, sí, a partir de los 6 meses, ¿no? Y entonces tú te vas dando cuenta quién sí sabe y quién no. O sea, o quién te da la buena información y quién no, si tú tienes esta necesidad, esta sed de saber más de todos los temas.
cambien sus hábitos de alimentación, siempre tomen la alimentación complementaria como esa oportunidad para mejorar su propia alimentación como familia. Estén muy abiertos a lo nuevo, estén muy abiertos a que las cosas cambian. Hay muchos estudios nuevos, la tecnología cambia y no siempre las abuelitas tienen la razón. Entonces creo que es bien importante que también aceptemos que estamos evolucionando en todos los temas. Claro. Pues muchas gracias, Gaby. Para terminar, no sé si le puedes comentar a la gente dónde te pueden seguir, dónde pueden conseguir una cita contigo. Claro que sí, pues yo en mis redes sociales, en TikTok estoy como Nutrimom, ahí ya tengo una gran comunidad. En Instagram estoy como Soy Nutrimom, y yo me encuentro, bueno, estamos en Puebla, me encuentro en el Hospital Puebla, ahí también es en donde consulto presencial, pero yo tengo citas en línea. La gran mayoría de mis pacientes son de otros estados, de otros países, del otro lado del mundo, y sin ningún problema podemos tener asesorías para que todo esto lo hagan de la mano de un profesional, de la mano de alguien que está interesada no solo en el bienestar de los bebés, sino en el bienestar familiar y de las mamás y de los papás primerizos, que incluso teniendo un segundo hijo siguen siendo primerizos por todo lo que ha cambiado la información. Sí. Entonces, con muchísimo gusto en mis redes sociales, por ahí podemos estar siempre en contacto y subiendo siempre nueva información. Muchas gracias, sigan a Gaby, yo la sigo y de verdad que a veces como mamá digo, ay, ya no se me acabaron las ideas, ya no sé qué darle a mis hijos, voy, checo una receta, tiene como muchísimas recetas, muchísimos tips, cómo combinar los alimentos para que tu hijo pueda pues absorber de mejor manera los nutrientes que le estás dando. Entonces vayan, síganla, hay mucho que está aportando y que está compartiendo gratuitamente con todos, de su conocimiento, de su experiencia, de su actualización. Entonces, bueno, pues vayan, sigan, gracias, también síganos a nosotros, denle like, si tienen algunas dudas también compartan ahí en los comentarios, denle la campanita y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias, recuerden seguir a Gaby, sean papás o sean mamás, ambos cocinamos y tiene excelentes consejos. Si un día tuvieron demasiado estrés, vayan, busquen una receta, son muy sencillas de hacer y síganos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro episodio.